Aquí estamos de nueva cuenta con ustedes. Gracias por su preferencia. A veces espero que estén muy bien. Me da gusto saludarlos como siempre. Y ya es media tarde. En este día caluroso hay que protegernos, cuidarnos. Viene una ola de calor intensa. Y cuando no es frío, pues es calor. Es parte de la vida misma. Otra conferencia más u otro tema más, como a usted mejor le parezca, en donde vamos a ir de un lugar a otro con nuestra imaginación, porque hay temas que así lo ameritan, ya lo hemos dicho, este es uno de ellos. Siempre, pues prácticamente ya en 2 años, ya vamos para 2 años, pues todo esto es de tipo social, lo hemos venido comentando una y otra vez. Y son temas serios, importantes, que nos deben de preocupar, porque pueden estar ocurriendo en el seno de nuestra familia, inclusive. Y tenemos que estar muy al pendiente de muchas situaciones, porque la conducta humana es muy variable. Siempre, en todas esas conferencias, en la gran mayoría que les comento, he hablado mucho de la conducta humana. Eso se maneja mucho, obviamente, en psicología, en orientación familiar, en consejos matrimoniales, etc. Una conducta humana que a veces parece más bien inhumana, donde somos muy variables respecto a nuestro proceder, a lo que hacemos diariamente y a través del tiempo. Todo dependerá, para tener esa conducta humana, de la sociedad en la que nos estemos desarrollando. Eso es muy importante. Nunca va a ser igual una conducta humana de nuestra región de Latinoamérica, esa llamada región de Occidente, a la región de Medio Oriente, por ejemplo, donde las culturas, las leyes, las sociedades son muy diferentes. Obviamente todos nos regimos por algo bien, un factor bien importante y fundamental, lo genético y también lo social. Ahora tenemos que anexarle, ya lo hemos dicho, el tipo de alimentación que estamos teniendo. Ya si vio alguna conferencia al respecto, sabrá por qué lo comento. Ya las últimas investigaciones. Participa mucho qué tipo de alimentación estamos teniendo, que por cierto es muy mala a nivel mundial, para ese comportamiento tan anormal, fuera de lo humano que estamos teniendo. Entonces, les decía que todo dependerá en la región, en la sociedad que se desenvuelva el individuo. Un ejemplo de muchos que les puedo dar: en India, en esa región lejana, se permite que a muy temprana edad los jóvenes, prácticamente niños, se casen. Inclusive son como moneda de cambio entre las familias de muchas regiones de la India, prácticamente toda la India, y está permitido. Esas son sus leyes, y el tema a tratar por ese camino va, más o menos. Entonces aquí, en nuestra sociedad, en este caso en México, no se permite que menores de 18 años se casen. Entonces es otro tipo de ley. Entonces estamos regidos por la sociedad misma, por las leyes que la comprenden a esa sociedad y lo genético que ya traemos. Eso hace que usted se comporte como se está comportando actualmente. Que su vecino
tenga esa manera de ser y que un servidor tenga pues este modo de comportamiento también, que son variables sí, pero no se salen de un lineamiento, vamos a llamarlo así, porque tenemos también que recordar que también participa mucho el tipo de religión en la que estamos profesando. Entonces, si se dan cuenta, es un mundo de elementos que participan para la conducta humana. Entonces, pues este tema de qué se va a tratar entonces. Es un tema muy delicado, como muchos otros tantos que yo les he brindado aquí, en donde debemos de poner mucha atención, porque, reitero, puede estar ocurriendo con usted mismo. Sí, pues no sé quién me esté viendo. Puede que estemos haciendo cosas incorrectas, cosas indebidas, graves, que no las parecen ser no graves, pero sí lo son cuando razonamos un poco al respecto. Y me estoy refiriendo al tema a tratar, que es acerca del abuso sexual. Así es, del abuso sexual. A veces nosotros mismos lo practicamos con nuestras parejas. Si es que pues hay personas que son muy dados a tener varias parejas, o con única pareja que podamos tener en ese matrimonio que es formal, es normal, de respeto, pero aún así puede ocurrir abuso sexual, que ya lo vamos a ver cómo se pudiera dar en ese terreno, porque hablar de este tema del abuso sexual es hablar de muchas cosas, porque hay muchos tipos de abuso sexual que diariamente se lleva a cabo en nuestra sociedad, y a veces pues parece ser insignificante la manera en que se da, pero no deja de ser grave, y a veces es terriblemente grave por las circunstancias en las que se dan. Diariamente lo vemos en las noticias o sabemos de vecinos, vecinas. Algo bien importante que quiero dejar bien claro de una vez, lo iba a decir más adelante: no se fíe, o sea, no se confíe ni de su sombra, de usted mismo en cuanto a este tema, porque, vamos a decirlo así, el enemigo en ese terreno lo puede tener en casa. Que estamos hablando de la conducta humana. Somos muy variables, y un elemento principal que tenemos como humanos, que somos muy buenos para el engaño. Para eso sí somos muy buenos, para mentir, para comportarnos de una manera correcta, una apariencia correcta, pero escondemos una gran maldad dentro de nosotros. Tantos casos que se han dado de todo tipo en nuestra sociedad. Si no, pues recuerden los de los que han sabido, han tenido conocimiento. Hay muchos, de todo tipo, de toda índole. Y en este caso de abuso sexual se ha dado ahí en los senos de la familia, con hermanos, hermanas, con padres a hijos o viceversa, terriblemente, de manera inhumana. Podemos manejarlo así. Entonces, ¿dónde está esa conducta humana buena? Entonces, somos muy buenos para fingir, para la mentira, para el engaño. Nos disfrazamos a veces para esa maldad. Entonces, no hay que fiarnos de nada. Hay maneras, hay alertas donde se encienden esos focos de peligro que pueden llegar al rojo, y tardíamente darse cuenta de que están abusando quizás a lo mejor de su hijo o de su hija, y puede ser cualquier persona, no quiero saber quién, la persona más cercana a usted podría estar abusando sexualmente de su ser más querido. Por eso les digo que tema muy delicado, de mucha complejidad y una gran importancia.
Y de ahí todos estos temas que yo les brindo de social para tratar entre tanta brutalidad diaria que estamos viviendo de todo tipo, problemas, tratar de subsanar cuando menos uno de ellos. ¿Y dónde? En nuestro entorno. ¿En dónde? Con nuestros hijos. ¿Cómo? Preparándolos. Maneras hay muchas de hacerlo. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Pero lo primero que tenemos que hacer y actuar es estar bien preparados nosotros para poder ayudarles a ellos. Porque si no tenemos conciencia nosotros plena de que nos puede ocurrir algo así, si no a ellos, a nosotros mismos, si no tenemos ese razonamiento, esa delicadeza de análisis de vez en vez de hacerlo, pues en cualquier momento nos puede ir mal en ese terreno y en cualquier otro. Entonces, es cierto, soy reiterativo, tiempos muy difíciles, sí, pero hay que tratar de quitarle algunos elementos malos, lo más que se pueda. Entonces, como tema, el abuso sexual. ¿Dónde se da? A nivel mundial. En ciertas regiones más, en ciertas regiones menos, pero no deja de darse, porque es una conducta humana que el individuo propiamente lo lleva a cabo, y es algo que podemos decir, este deseo insano del deseo sexual, porque puede ser insano cuando corresponde a ese evento de abuso sexual, pero es sano cuando está dentro de una normativa, de una normalidad, vamos a decirlo así. Ya lo vamos a ver más adelante en cuanto a lo que tengo aquí de seguimiento en el tema. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se da? ¿Por qué ocurre el abuso sexual? Pues como definición no hay algo muy preciso al respecto. Yo me di mi tiempo para sacar un concepto propio en donde fui rebuscando ideas de todo lo que he estado conociendo, estudiando, investigando, y ideas propias, y yo saqué pues aquí un concepto, a ver qué le parece. Igual pueden haber muchos, pero la finalidad es la misma. Y dice así: ¿qué es el abuso sexual? Es un acto en que una persona tiene algún tipo de relación sexual con otro individuo, sin o con su consentimiento, o violentando las reglas o leyes sociales a las que pertenece, incluyendo pues esas leyes de la religión, si es que profesa alguna religión. Eso es lo que considero yo que puede ser como definición, algo extensa esta definición, pero comprende todos los aspectos. Ya vamos a desglosarlo en su momento. Entonces, como antecedentes, pues sabemos que desde la antigüedad, desde que el ser humano es inhumano, porque es lo que somos, prácticamente bien inhumano, desde que tenemos ese raciocinio, esa conductual, esa conciencia, desde entonces se ha venido ejerciendo el abuso sexual, y antes de eso pues también, porque si no había conciencia pues era peor entre esos individuos primitivos, donde faltos de conciencia, pues imagínense, pero ahí podemos decir que está dentro de algo normal porque no tenían esa conciencia propia. Pero ahora que tenemos esa conciencia, ¿y qué lo hacemos? Pues ¿cómo andamos? Terriblemente mal. Y de ahí que podemos manejar que estamos actuando inhumanamente. Ahora bien, eso como antecedente. Ahora bien,
¿Qué factores podemos considerar al respecto? Pues un mundo de factores. Yo puse como 4 aquí, 5, que ya he dicho algunos de ellos. La sociedad, el tipo de sociedad a la que pertenecemos, sus leyes propias de esa sociedad y las costumbres que podemos tener. También un factor bien importante, que de hecho pues es de origen, lo genético, que tiene tanto el hombre como la mujer, porque también vamos a ver, pues obviamente se sabe, y la estadística pues ahí son muy diferentes entre uno y otro, que el mayor abuso sexual se da por parte de los hombres, del supuesto llamado sexo fuerte, que a veces que de fuerte no tenemos nada, somos muy llorones a veces, y más cuando hacemos algo y que nos ven o que nos agarran en lo que estamos haciendo y hasta estamos pidiendo perdón después, así de fácil. Entonces ni tan fuertes somos, ya lo hemos comentado en otras conferencias. Entonces es mayormente muy marcado en ese comportamiento abusivo sexualmente ante los individuos del hombre, y en menor grado de la mujer. También ocurre, la mujer también llega a abusar sexualmente de los individuos, pero es en una menor proporción, definitivamente, y tiene sus porqués, que también lo veremos. Ahora, puede ocurrir también problemas emocionales, o sea, patologías sexuales del individuo, en el cual ese deseo sexual es insano, es anormal, es excesivo, está fuera de orden, porque hay una patología pues obviamente en esa masa encefálica, en ese cerebro tan complejo que es, y que todavía pues no se llega a entendersele bien su funcionamiento, a pesar que diariamente hay nuevo descubrimiento. Entonces algo pasa en el individuo en donde no nomás hace esas aberraciones, hace muchas más, porque esas transmisiones neuronales no las está llevando bien a cabo por X patología que pueda tener. Entonces, esos son los que se me ocurrió como más importantes poner. Ahora bien, vamos avanzando bien. Voy a tomar un poquito de vitamina A y C con verduras. Ahora sí, vamos a ver un punto. Ocurre el abuso sexual por igual entre hombres y mujeres. O sea, que el hombre abuse del individuo y la mujer, ya lo hemos dicho, no es muy diferente la proporción en gran cantidad. Ahora, ¿por qué suele haber esas diferencias? Porque es mayor en el hombre que a la mujer. Ahí voy a recordar un poco de esa estructura de nuestro cerebro, lo que se ha investigado y lo que se ha dicho al respecto. Pues ya hemos hablado mucho también del cerebro. A lo mejor ustedes también ya pues son expertos en cuestiones de anatomía y fisiología y del comportamiento del cerebro, si es que han visto alguno de mis temas, no queriendo decir que yo soy un experto, ¿no? Pero pues algo que nos quede de idea. Se ha comentado mucho acerca de que si el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, todavía hasta la fecha, se sigue en esa discordancia, en ese desacuerdo, en que si el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son iguales en cuanto a toda la estructura, en cuanto a ese tipo de conducta que todo el mundo llevamos a cabo, la conciencia, etc.
De hecho, se dice, para empezar, que el cerebro de la mujer es un poquito menos pesado, de menos peso que el hombre, algunos gramos. Y ahí hay una diferencia. Se dice que el hemisferio derecho, pues son dos hemisferios, izquierdo y derecho. Que el hemisferio derecho es el que más maneja a la mujer, el que más actividad tiene neuronal. Y el izquierdo es el que más maneja el hombre. Los dos hemisferios están interconectados. Porque si tenemos, por ejemplo, hablamos de la amígdala, donde radican parte de las emociones. La amígdala, en ese sistema límbico del que ya hablamos. Entonces, son dos amígdalas, una por cada región del hemisferio, y así tiene su contraparte. Entonces, hay una estructura específica en esa región del deseo sexual. Así es, como tenemos ese deseo sexual, esas ganas intensas que nos ganan a todos los humanos, en los cuales hormonalmente participa todo el cerebro, se revoluciona y estimula a los genitales, y es cuando viene ese sentimiento de deseo sexual. Se dice que es diferente entre el hombre y la mujer, es mucho más intenso en los hombres, porque han descubierto que esas dos zonas de ambos hemisferios, en donde está ese control del deseo sexual, esa pequeña estructura, en el hombre está interconectada por una serie de fibras nerviosas que van de un hemisferio al otro hemisferio cerebral. Siempre batallo para decir cerebral. Entonces, mejor digo del cerebro. Están interconectados esas dos porciones. Y en la mujer no existe esa conexión. Pero sin embargo la mujer también tiene deseo sexual. Entonces, por lo tanto, se entiende, dicen los científicos, que es más fuerte el deseo sexual del hombre. Por eso somos más morbosos. Por eso cuando pasa una mujer X, no importando ni quién a veces, inmediatamente, visualmente, pues la vemos y luego catalogamos cómo está su forma, si es bonita, si es esbelta, luego, y si hay un gusto por esa mujer, inmediatamente empezamos pues con ese deseo sexual, inmediatamente, porque está muy marcado. Es de ahí que el hombre, entonces se entiende, es de ahí que el hombre tiende más al engaño hacia la pareja, hacia la mujer, que la mujer hacia el hombre. A veces la mujer lo hace mayormente por despecho, por desengaño, por malos tratos del individuo, por traiciones, por muchas cosas. Es decir, tiene muchas motivaciones la mujer que se le brindan para hacerlo. Aclarando que a veces, sin motivación alguna, lo hacen mujeres que tienen esa libido sexual muy alta, pero ya es una condición normal de ella misma, que son excepciones. No todas las mujeres tienen la misma libido sexual intensa. Hay muchas variaciones por muchas circunstancias, que está de más aquí decirlo. Entonces es lo que ocurre. De esa manera, por eso quizás el hombre tenga más tendencia al engaño, a la traición, a ese gusto rápido de voltear a ver a la mujer. Porque, pues, morfológicamente hablando, físicamente hablando, así está estructurado. Pues, entonces quiere decir que estamos sacando ese detalle. ¿Desde cuándo? Desde nuestra evolución. ¿Y cómo se comprende? Si nos vamos por la evolución. Aquí estamos hablando de algo fehaciente, cosas reales. Porque meternos en cuestiones de creación sería otra cuestión. Entonces, evolutivamente hablando, en su momento, ya lo hemos dicho,
también. Esos chimpancés, esos primos que tenemos cercanos, no lejanos, que comparten el 99, el 98, 99.5, algo así, casi completo de nuestros genes. Entonces, ya esa conexión en su cerebro primitivo, vamos a decirlo así, ya estaba dada, y es de ahí que ese harem de hembras que tienen todavía, porque todavía existen, que tienen ese dominio de muchas hembras y el control de todas ellas, y las hembras nada más con él, porque no tienen esa interconexión en ellas. Fíjense bien dónde me vino la imaginación, que no tenía contemplado decirles esto. Por eso les digo que mi mente iba a ir de un lugar a otro. Entonces es de ahí que se da mayormente en nosotros los hombres en este punto, con esos estudios que se han hecho. Válido. Entonces podemos decir, no, pues entonces está bien, pues ya estamos conformados de esa manera. Pues no es válido, por una simple y sencilla razón. Podemos reprimirnos, sí, pues la vista pues es muy rápida, es de momento, el cerebro es muy rápido, el pensamiento, sí, pues la vista es normal, no pasa nada, mientras siga ocurriendo ese respeto sobre nuestra pareja, porque también el gusto es para ellas. Igual en las calles ven hombres atractivos y también les llama la atención, pero no pasa de ahí, somos humanos. Estamos dentro de la normalidad. Cuando viene el control hacia acerca de ese deseo o ese gusto, esa atracción, es cuando ya pues estamos usando esa conducta humana. ¿Cuál es? La del razonamiento, el raciocinio, que tenemos una pareja a la que amamos, a la que queremos, tenemos hijos con ella y la respetamos. Ahí es donde viene esa represión propia. Nos tenemos que reprimir de ese deseo. Y sí se puede. Porque quizás usted muchas veces lo ha logrado. Y a veces lucha contra que sí, que no. Lo hago, no lo hago. La tentación es grande. Y a veces cae en la tentación y le va muy mal. Muy mal. Porque inclusive puede suscitarse a partir de ese evento un abuso sexual que en un futuro usted cometerá. Porque no hay seguridad de que esa atracción sexual que tuvo con alguien, no hay seguridad de que lo complazca a usted bien, voluntariamente, que venga al mismo gusto. Y a veces viene una obsesión por parte de nosotros mismos, una obsesión hacia esa pues mujer, en la cual por todos los medios queremos lograr nuestro propósito carnal, nuestro deseo sexual. Nos gana pues ese deseo intenso, se pierde la cordura, se pierde la conducta. Entonces cuando viene el abuso sexual, que se da de muchas maneras, ya lo hemos dicho, tanto psicológico puede ser como físico. Los dos son graves, porque llegan a dañar a la otra persona de una manera u otra. Entonces fíjense hasta dónde me fui en esa línea, nada más en esa parte, vamos a decirlo así, porque como les comento, esto hay mucho que buscarle y mucho que decir y de mucho hacer conciencia al respecto. Si usted anda por un camino un poco mal, considérelo, le puede ir mal, puede tener problemas, recapacite. Si es que está a tiempo, nunca es tarde para claudicar ante eventos negativos que estamos a punto de hacer o ya haciendo. Haga de su vida pues una mejor vida, más feliz, con las personas que ella tiene a su lado, que eligió para vivir con ella, y protéjala. Cuídenla ante ese abuso sexual que usted a lo mejor está queriendo cometer y que a lo mejor en su casa están a punto también de cometer otras gentes, porque usted anda ocupado en otros asuntos, queriendo hacer lo mismo que le están queriendo hacer en su casa.
No sé si me explico. Hice el tiempo y no dije nada, como siempre. Entonces me quedé hasta lo que es el cerebro, cómo se comporta, si la mujer o el hombre es más uno que otro, ya lo hemos definido. Entonces le voy a poner aquí una crucecita, una palomita, que hasta ahí me quedé. Voy a hacer una parte 2. Probablemente en la parte 2 lo esté terminando. Gusto saludarlos, que estén muy bien. Siempre voy a profundidad, los orígenes de los problemas. Por eso es que a veces hago parte 1, 2 o 3. Pero es necesario para que nos quede bien claro cómo debemos de proceder, cómo debemos de cuidarnos, qué debemos de hacer y qué no hacer. Cuídense mucho y buenas tardes. Enfermero Héctor Osuna Castro, para servirles. Si ocupan algo más específico, especial, estoy para servirles. Sigo con mis terapias. Tengo algunas personas ahí que ocupan de mi ayuda, se las estoy brindando muy gratamente. Ya saben, pues manejo pues un poco de todo y no está de más que estemos mejor. Hasta la próxima. Enfermero Héctor Osuna Castro, para servirles.